Esperen que sean las 6 de la tarde. Qué bueno que el Señor permite este tiempo para poder estar aquí reunidos. Dios quiere terminar la evangelización mundial. Amén. Les voy a dar una segunda oportunidad. Dios quiere terminar la evangelización mundial. De verdad Él anhela eso, porque Dios creó al hombre para que esté con Él y para que le conozca. Y el anhelo del Señor, aunque ahora nos encontramos con Él, es que aún ya después, sin este cuerpo de pecado, nosotros podamos estar con Él de una manera más plena y perfecta. Por eso es que el Señor anhela venir. Y por eso es de que nosotros también debemos de anhelar verle en nuestros días. No es solamente una meta que tengamos o algo que se nos ha mandado. Claro que exige obediencia y tenemos que obedecer. Pero al final, más allá de querer obedecer con algún esfuerzo, es poder amar la venida del Señor. Amar la venida del Señor no es amar un acontecimiento donde van a suceder muchas cosas sorprendentes. No es amar el acontecimiento. Amar la venida del Señor es amarlo a Él y verlo venir en nuestros días. Entonces vamos a poder darnos cuenta que esta generación tuvo éxito. Y yo creo que es lo que el Señor anhela, que esta generación pueda dar el golpe final. Que el hecho de que nosotros digamos que terminemos la evangelización mundial no solamente sea algo que hemos escuchado, sino que de verdad nosotros nos esforcemos por hacerlo y que el Señor vea que estamos obedeciendo a lo que Él prometió y que nosotros demos la vida para ver al Señor venir en nuestros días. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor ha levantado a los niños. Por eso el Señor ha levantado a los adultos y por eso está levantando a los jóvenes. Para que todas las generaciones se levanten a terminar la evangelización mundial en nuestros días. Amén. O como dice un pastor por ahí, hello. Qué bueno que estemos en este tiempo aquí. Gracias a los hermanos internacionales que están aquí con nosotros. Sé que algunos han hecho un gran esfuerzo, han viajado mucho tiempo, han dejado sus hogares, algunos a sus esposas, algunos las han dejado literalmente, pero están aquí con nosotros y agradecemos eso, porque creo que todo esfuerzo también el Señor lo ve. Quisiera que pudiéramos buscar, por favor, Romanos, capítulo 1, versículo 5. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Y por favor, cuando lo tenga, me dice amén. Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Señor, te damos gracias por este tiempo, por permitirnos estar aquí reunidos. Señor, te ruego que permitas que podamos escuchar tu voz de una manera clara y que podamos ser guiados por ti, Señor, para poder hacer tu voluntad, creer, estar contigo y terminar la evangelización mundial. Señor, que tu gracia pueda abundar en cada uno de nosotros y podamos ver constantemente el Evangelio. En el nombre de Jesús, el Cristo, te oramos. Amén y amén. Pablo era alguien que anhelaba terminar la evangelización mundial. De verdad, él quería ver al Señor. Ya, él llega a un punto de decir: para mí, el morir, dice, es ganancia. Pero no lo decía en un punto de que, tengo una gran fe, y para mí, ustedes que le tienen miedo a la muerte, pero yo no le tengo miedo a la muerte, para que vean. No lo decía en ese sentido. Él de verdad quería ver al Señor. Él había experimentado el Emmanuel de una forma de que él quería ver al Señor, de verdad. Por eso él dice: para mí morir es ganancia. De verdad, para mí morir es ganancia. Porque el vivir es Cristo. Él anhelaba terminar la evangelización mundial hasta el punto de que dice la Biblia de que Dios lo toma a él como ejemplo para los que habían de creer en él.
Dice que a Pablo el Señor lo toma como ejemplo para todos los que habían de creer en él. Pablo era un hombre como nosotros, con todas las cosas que tenemos nosotros, pero el Señor le permitió entrar al Evangelio de una manera profunda, hasta el punto de que Pablo es alguien que se percató del pecado del hombre. Pablo es alguien que se percató de cómo atacaba a Satanás. Pablo es alguien que se percató de qué era estar con Dios. Sabía cómo el pecado obraba y atacaba al hombre. Por eso le escribía a las iglesias, porque él conocía el pecado, porque él sabía cómo Satanás atacaba, y también él sabía que era de disfrutar estar con Dios. Y Pablo dice en el versículo que acabamos de leer que Dios lo hizo apóstol a él para que las naciones obedezcan ¿a qué? ¿A qué? A la fe. Mire, parece que Dios hizo apóstol a Pablo para una cosa, para que las naciones aprendieran a obedecer a la fe. Muestra de eso están todas sus cartas. ¿Qué es lo que anhelaba Pablo con las iglesias? Que las iglesias obedecieran a la fe. Y no solamente lo muestra en este sentido, sino que si nosotros vamos a Filipenses capítulo 2 versículo 12, Filipenses capítulo 2 versículo 12, y me dice amén cuando él lo tenga ahí, por favor. Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra, ¿qué dice? Salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Fíjense que a los filipenses él les hablaba bien bonito. Pablo no les hablaba como a los corintios ni como a los gálatas, sino que a los filipenses les hablaba de una manera diferente ahí. Pero les dice: ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Ustedes que ya son salvos, ustedes que ya recibieron el Evangelio, ustedes que ya creyeron que Jesús es el Cristo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y no estamos hablando de que él les decía ocúpense de su salvación con temor y temblor, en el sentido de que no la descuiden porque la van a perder, como hemos escuchado en algún sentido, como no pequen porque cuando pecan entonces pierden la salvación. No hablaba en ese sentido Pablo, sino que él estaba diciendo: conozcan la salvación que se les ha sido entregada. Porque aunque han creído que Jesús es el Cristo, deben de conocer lo que se les ha sido entregado. Muestra de eso, Juan le escribe a las iglesias y le dice: os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida, le dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes que ya creen, percátense que tienen vida, le decía Pablo. Ustedes que ya han recibido la revelación, percátense que Dios está con ustedes. Yo les hago una pregunta: Dios, cuando sacó al pueblo de Israel del desierto, ¿ya estaba con ellos, sí o no? ¿Sí o no? Pero les hago otra pregunta: ¿el pueblo de Israel se percató que Dios estaba con ellos? Pero Dios ya estaba con ellos. Pero el pueblo no se percató que Dios ya estaba con ellos. Y Dios está con nosotros no de esa manera, sino aún de una manera más perfecta, porque el Cristo vino y ha resuelto el problema en la cruz. Entonces, este Pablo, que había conocido de tal manera el Evangelio, este Pablo que anhelaba que se terminara la evangelización mundial hasta el punto de morir, si era posible, por la obra. Él decía que no le importaba nada más sino terminar su ministerio. Este Pablo llega a un punto donde Dios le muestra que va a morir antes. Y cuando le muestra su muerte, le escribe estas cartas a Timoteo. Porque Pablo vio en Timoteo a alguien que podía terminar la evangelización mundial. Pablo sabía la situación que tenían las iglesias. Pablo sabía los pleitos que tenía la iglesia. Pablo sabía todos los conflictos que habían en la iglesia, pero veía a Timoteo. Y si ustedes leen las cartas que Pablo le escribía a Timoteo, Pablo le da todo lo que tiene para que Timoteo sí pueda encargarse, no de hacer la evangelización mundial, sino de terminarla. Y pienso que este tiempo es igual.
Timoteo tiene que levantarse para terminar la evangelización mundial. Aunque hayan conflictos, aunque hayan pleitos, aunque hayan disensiones, al final nadie tiene la razón. Eso es mentira. No es que hay unos buenos y unos malos, es mentira. Lo que hace falta es ver el evangelio todo junto. Pero Pablo le hablaba hacia Timoteo para que Timoteo se levantara y pudiera dar una solución al problema que nadie podía darle solución. Ustedes se acuerdan de este joven Eliú que se levanta cuando los amigos de Job estaban hablando a Job y no le podían dar una respuesta. No podían redarguirle, y él se levanta y dice: yo los he escuchado. Los he escuchado en silencio y mi espíritu arde dentro de mí, dice. Como vasijas que se quiebran, arde dentro de mí porque no pueden redarguir a Job. Y él habla defendiendo a Dios, y después de que este joven habla, entonces aparece Dios a hablar. Entonces Pablo anhelaba que se terminara la evangelización mundial, pero que Timoteo pudiera terminarla. Entonces hemos estado reunidos un par de días ya, y sé que algunas prédicas le han dado revés y derecho a las cartas de Timoteo, pero pues es la conferencia de Timoteo y hay que leerla. Y vamos a 1 Timoteo capítulo 1, por favor. ¿Qué le escribía Pablo a Timoteo? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Y me dice amén. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el que dice: el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Y de qué dice? Fe, no fingir. Y de fe, no, ¿qué dice? Fingir. Voy a soltar una típica que ahorita. ¿Cuántos son del Barça aquí? Levanten la mano. No, que el Señor le bendiga. Pero ustedes tuvieron un jugador que apenas ni siquiera lo tocaban y él ya fingía que lo habían tocado, ¿verdad? Ustedes saben quién es, ¿verdad? Messi. Claro, Messi. Y ustedes saben que Neymar ni siquiera lo tocan y hace tiria. No, y es increíble porque medio lo tocan y él parece que le han pegado un gran golpe. ¿Pero qué está haciendo? Está fingiendo. Porque pareciera que le han golpeado, pero no, solamente está fingiendo. No es que le esté pasando, sino que está fingiendo. Usted sabe qué es fingir. Usted sabe qué es fingir algo. Usted sabe qué es aparentar algo. Pablo le decía: y de una fe, ¿qué? De una fe no fingida. Así se hace la evangelización mundial, con una fe que no es fingida, como con una fe que no aparenta ser grande, pero en realidad hay un gran temor en el corazón. Por una fe que aparenta ser bien grande, pero hay división en el corazón. Por una fe que aparenta que nadie más la tiene, pero no puede encontrarse con Dios. Así se hace la evangelización mundial, con una fe que no aparenta, sino con una fe no fingida. Pero también le dice de que tiene que ser con un corazón que limpio y con una buena conciencia. Saben que estos no solamente son requisitos que Pablo le ponía, sino que si nosotros no nos percatamos de esto, no vamos a poder terminar la evangelización mundial. ¿Saben por qué? Porque en el caminar van a pasar tantas cosas que nos van a golpear, hasta el punto en que si no estamos preparados de esta manera, lo más fácil que hago yo, pues me separo y me voy. Pues yo soy cierto, hermano. Hipócrita. Yo mejor me voy solo a mi aposento ¿Ustedes creen que eso es correcto? No es así. Sino que en realidad el Señor quiere que nosotros le conozcamos hasta el punto que nos percatemos que el único problema del hombre, ¿cuál es? ¿Cuál es el único problema del hombre?
Pero oiga, ¿cuál es el único? No es que, este es el problema, pero los demás que hay que solucionar. No, ¿cuál es el único problema del hombre? Repita conmigo, estoy como José. Repita conmigo, ¿cuál es el único problema del hombre? Uno hay, un problema hay, el hombre está separado de Dios. El hombre es un ser espiritual y que finge que se encuentra con Dios, pero los problemas lo botan. Pero las relaciones interpersonales lo botan. Y muy profundo puede ser lo que hablemos. Muy profundo puede ser. Pero al final cae. ¿Creen que así podemos terminar la evangelización mundial? No podemos terminarlo así. Y Pablo lo sabía. Por eso le escribía de esta manera a Timoteo. Entonces, le decía, con un corazón limpio, con una buena conciencia, con una fe no fingida. Entonces, si nosotros buscamos también, por favor, Primera de Timoteo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 15. Mire que estamos leyendo exactamente lo que Pablo le escribió a Timoteo. Versículos adelante. 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice? Hay algo que me llama la atención de esto que Pablo le decía a Timoteo. Primero le dice, ok, así se tiene que hacer, pero ¿con qué? Solo con el Evangelio podemos llegar hasta este punto. Pero le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Usted sabe que es algo indigno, algo que ni siquiera es tan importante para usted recibirlo. Eso es algo indigno, que no es tan importante para quién es. A veces le están llamando, ¿quién es? Tal persona, no le contesté. O solo soy yo. No, mentira. No le contesté. ¿Por qué? Porque no es digno que yo le dé mi tiempo. Pero ¿por qué Pablo viene y pone el Evangelio hasta la altura de poder decir, es una palabra fiel? Primero dice que es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué caso tiene que Pablo le diga a Timoteo que es digna? La palabra es digna, lo que yo te estoy dando es digno. ¿Saben por qué? Porque Pablo conocía qué era el pecado en el hombre. Y Pablo sabía que el pecado en el hombre es algo que rechaza la palabra de Dios. Por eso Adán y Eva, cuando Satanás le miente a Eva y ella ve el árbol, y ustedes saben que el árbol no es que cambió de color ni brilló más, sino que cuando ve el árbol codiciable, no es que el árbol cambió, sino que a Dios ya lo veía como alguien en quien ella no podía confiar. Ya no pudo recibir lo que Dios le daba. Si nosotros vemos el pecado, ¿qué es el pecado? Sí, la desobediencia, entendemos el concepto. Pero dice la palabra en número, por cuanto tuvieron en poco. Miren lo que dice, por cuanto tuvieron en poco mi palabra y menospreciaron mi mandamiento. Ese es el pecado. Por cuanto tuvieron en poco mi palabra y menospreciaron mi mandamiento. ¿A quiénes le decía esto? ¿A gente que no conocía del pacto? No, a su pueblo que conocía el pacto. A su pueblo que ellos sacrificaban día y noche y que celebraban todas las fiestas. Ellos eran los que estaban rechazando el pacto. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te digo, ¿cómo puedes llegar así? Aquí, palabra fiel y digna es esta, de ser recibida por todos. Todos los días. ¿Qué? Que Cristo vino al mundo. Parece que ya lo sabemos, ¿va? Me salto esta parte. Y ya sabemos qué va. Ese es el pecado. Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor iba con los discípulos? Y los discípulos iban peleando a ver quién era el mayor. Y todavía la madre de los dos hermanos se le acerca al Señor para ver cuando venga en su reino quién se le sienta a la derecha y quién a la izquierda. Y el Señor les dice que se les penetran en sus oídos estas palabras. Dice. Mire, esta expresión del Señor no es tan común.
Pero les dice que se les penetre en sus oídos estas palabras: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. ¿Qué es lo que no oían los discípulos? Les pregunto, ¿qué es lo que no escuchaban los discípulos? Una cosa no oían. Y aún después, unos versículos después, el Señor los manda a evangelizar, y cuando vienen, ellos vienen alegres porque los demonios se sujetaban, porque habían pasado un gran montón de cosas. ¿Y qué les dice el Señor? No se alegren por eso. Alégrense más bien porque su nombre está escrito en los cielos. ¿Por qué se alegraban los discípulos? Por las obras que sucedían. Y el Señor les dice: no se alegren por eso. Pablo sabía que el hombre, aún con el Evangelio, debe de aprender a luchar y debe aprender a librar una batalla de fe para poder recibir el Evangelio todos los días, ver que Jesús es el Cristo y encontrarse con Dios. Por eso debemos de resistir el pecado hasta la sangre. Por eso debemos de tener victoria, y así podemos hacer la evangelización mundial. Esto era lo que Pablo le decía a Timoteo. Y si nosotros vamos, por favor, a primera de Timoteo, el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. ¿Me dice amén? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas. ¿Y de qué dice? Y de viejas. ¿Y después qué dice? Ejercítate, ¿qué dice? Para la piedad. Ejercítate, ¿para qué? Para la piedad. Esto es lo que Pablo, imagínense, Pablo estaba a punto de morir. Yo creo que lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo era bien importante, era bien crucial. Si él anhelaba que Timoteo terminara la evangelización mundial, Pablo le estaba escribiendo con una gran sabiduría a Timoteo para que él pudiera comprender qué tiene que hacer. Y le dice: ejercítate para la piedad. Esto era lo que le decía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejercitarnos. Usted sabe qué es hacer ejercicio. Levante la mano. ¿Cuántos hacen ejercicio aquí? Definitivamente por eso estamos como estamos. Y todavía el pastor Ángel la levanta. Pero le dice: ejercítate para la piedad. El ejercicio es algo que es constantemente. Es como que usted normalmente agarra algo y empieza a ejercitar el músculo y lo está forzando hasta el punto en que llega un momento donde el músculo crece. Pero él le dice que se ejercitara ¿en qué? ¿En qué? En la piedad. En eso ejercítate. En la piedad. Dice Pablo, a los hebreos les escribe, quien ha escrito hebreo, le dice: de esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar, porque os habéis hecho, ¿qué dice? Tardos para oír. Porque teniendo que ser ya maestros, tienen necesidad de leche. Pero hay algunos que dicen que por el uso han ejercitado sus sentidos, sabiendo discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Tú ejercítate. ¿En qué? En la piedad. ¿Pero qué piedad habla? ¿Acaso solo habla de ser piadosos en un sentido ético o moral? Claro que es bueno serlo así, pero si nosotros vamos por favor ahí mismo en Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16 dice: esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, ¿qué dice? Grande es el ¿qué? El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carnes, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Y qué dice? Y recibido arriba en gloria. Y me llama la atención que Pablo le dice que este es un misterio.
y que es grande. Y esto que acaba de decir Pablo dice que es un misterio y es grande. Es el misterio de la piedad. Y le dice, ejercítate en la piedad. ¿De qué hablaba Pablo? Dice que Dios fue manifestado ¿en qué dice? En carne. ¿Sabe por qué el hombre fracasa? No solamente en esta generación, sino desde antes, porque le faltó conocimiento. El pueblo perece porque le falta conocimiento, por no conocer. Por no conocer la verdad, el hombre no puede ser libre. Pero cuando el hombre va conociendo la verdad, entonces el hombre es libre. Y dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. ¿Pero qué significa esto? Fíjense, todos los problemas de la vida, como nosotros hemos hablado hoy, todos los problemas, desde el más pequeño sentimiento que usted tenga, desde la más pequeña cólera, envidia, celo, contienda, desde el más pequeño aflicción que usted tenga por alguna enfermedad, por algún problema económico, por algún problema de la familia, desde el más pequeño, desde lo insignificante, desde lo que usted está caminando y de repente se acuerda de algo y le preocupa, desde ese tan pequeño hasta estar en una situación súper difícil en la vida. Pareciera que ese es el gran problema. Pareciera que eso es lo que se tiene que solucionar. Y aún nosotros que sabemos que ese no es el problema, queremos solucionarlo. ¿Pero por qué? Porque debemos de conocer bien qué es lo que ha sucedido. Fíjese. Imagínese un hombre que está enfermo de cáncer terminal. Y desde que se percata que tiene cáncer y le dicen, mire, usted tiene cáncer terminal, empieza a sufrir. Y empieza la ansiedad. Y entra en depresión. Y ni siquiera, bueno, sí, pero ni siquiera quizás es tan grave el cáncer y tiene solución, lo que sea. Pero el hombre ya está, ya empieza. Pero hay otro hombre que le da la misma noticia. Y le dice, usted tiene cáncer. Ah, ¿y qué hay que hacer? Ah, tiene que hacerse este procedimiento, esto y lo otro, ok. Pero a él no le preocupa, sino que se va para su casa y dice, mira, tengo una mala noticia, tengo cáncer, tengo que hacerme esto, y tranquilo. Porque a uno le preocupó tanto hasta el punto de llevarlo a la depresión y al otro no. Y el otro anda tranquilo, pero el otro hombre que anda tranquilo se enojó con su hijo hace años. Y por enojarse con su hijo hace años, entra en depresión también. Y a uno lo que le está afectando es el problema de la salud. Pero al otro lo que lo está golpeando aparentemente es el problema de la familia. Pero ninguno de los dos se percatan cuál es el verdadero problema que tiene. Ninguno de los dos se dan cuenta que sufren, que están en aflicción. Y no saben, ellos pueden hasta jurar que es por esto, es por esta enfermedad, es por esto que me sucedió. Pero no se percatan que son seres espirituales que necesitan encontrarse con Dios. Si el hombre no se encuentra con Dios, es amargo. La vida del hombre que no se encuentra con Dios es amargura. Ve, dice, como que vea qué tan amargo es que él se ha apartado de Dios. Dice un versículo. Entonces, el hombre sufre y dice, este es mi problema o esto otro es mi problema, pero no, lo que necesita es encontrarse con Dios. Y parece que esto es algo que pues ya sabemos, y ya lo sabemos, pero debemos de conocerlo bien, porque si nos diéramos cuenta que el único problema es estar separado de Dios, no tendríamos problema, porque Dios se ha encontrado con nosotros, porque Jesús es el Cristo que Dios prometió. Si nosotros nos damos cuenta de eso constantemente y nos ejercitamos en la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tuvo que ser manifestado en carne? Y dice que este es un misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? Para que esta enemistad que había dentro de mí, para que esta desobediencia, esto que me hace desobedecer lo de Dios, esta incredulidad, o cómo más le podemos llamar al pecado, fuera cargado en Él y muerto en la cruz.
entendiendo que la paga del pecado es la muerte. Para que todo aquel que logre ver esto y se percate de esto, llegue a una conclusión: Dios se ha encontrado conmigo. Entonces, Pablo le decía a Timoteo: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Pero, como el pastor Cho mencionaba, nadie quiere librar esta lucha. Nadie quiere hacer esto. Sino que, como Pablo escribía a los Corintios y decía que Dios nos había dado armas, nos ha dado armas para derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esto se lo escribía a personas que creían. Y espero que juntos podamos percatarnos de esto, porque solo así vamos a poder entrar al Evangelio y ejercitarnos en la fe y terminar la evangelización mundial. Si vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que dice: sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué dice? En palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos. Ten cuidado ¿de quién? De ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como hablamos al principio, y el objetivo por el cual estamos aquí, y el objetivo por el cual los extranjeros están aquí, es porque de verdad Dios quiere levantar a los jóvenes como este Timoteo, pero no solamente que se levanten a correr, sino que se levanten como Pablo anhelaba que Timoteo se levantara, siendo ejemplo de fe, de amor, de pureza. Pero ¿cómo pueden hacer esto? Solo se levantan ahí y andan: ¿en qué le ayudo, pastor? ¿En qué hago esto? Y son buena onda. Es bueno, háganlo. Pero no, ejercítense en la piedad. Conozcan el misterio de la piedad. Conozcan qué es, y le hablo de verdad a los jóvenes, conozcan qué es encontrarse con Dios. Más bien dicho, conozcamos qué es encontrarnos con Dios. No tengan una fe fingida. No aparenten que ya creen, sino que de verdad ejercítense en la piedad. Pablo le decía: pelea la buena batalla de la fe a Timoteo. Peleen esta buena batalla, porque así van a poder ayudar a las naciones. Así pueden ser de provecho para la evangelización mundial. Así pueden ayudar a los niños y también a los adultos. De esta manera podemos terminar la evangelización mundial si nosotros nos percatamos del Evangelio y de cómo Dios se ha encontrado con nosotros. Hay una pregunta que yo me hago constantemente y es: ¿cómo es que Dios se ha encontrado conmigo? ¿Cómo Dios se ha encontrado conmigo? Ya lo he dicho, pero un viaje que iba para Nicaragua, y Kirsten se llama, ¿verdad? Sí. Y Kirsten creo que se había peleado. Kirsten es la hija del pastor Hugo. Se había peleado creo que con las amiguitas o algo así. Sí, ¿verdad? Okay. Entonces se acerca y ella está un poco triste y me dice: pastor, acá no tiene Nicaragua, pastor, ¿y qué se siente vivir con Dios? Quisiera que alguien me dijera qué se siente vivir con Dios. Se siente hermoso, una paz. Okay. ¿Qué se siente vivir con Dios? Y yo le dije, como una gran respuesta diplomática: todavía lo estamos conociendo. Me golpeó tanto esa pregunta.
¿Qué se siente vivir con Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es? Podemos mostrar cómo es Dios. Dice que el que no ama, ¿no qué dice? ¿No qué? ¿No qué? No conoce a Dios. Y la vida eterna se trata de ¿qué? De conocer ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Ejercítate en la piedad. Otra cosa que dice, echa mano de la vida eterna. Esfuérzate en la gracia. ¿De cuántas maneras lo tiene que decir Pablo? Para que se entienda. Conozcan, ocúpense de su salvación. Conozcan esto. ¿Cómo es esto que Jesús es el Cristo? No tengan una fe fingida. Si hacemos esto, va a ser de aprovechamiento para ustedes y para todos. Para ustedes y para todos. Cuídense de ustedes mismos y de la doctrina. Así se salvarán ustedes y los que le oyen. Pablo anhelaba que Timoteo terminara. Por eso le escribe todas estas cosas. Y en las iglesias allá, que uno era de no sé quién, otro era de no sé dónde, pero Pablo le decía a Timoteo, levántate así. Ojo, y no es un punto de que ustedes se van a levantar porque los adultos no sé qué. Es verdad que ya están viejitos, pero no se trata de eso, sino que se trata de que cada generación debe de aportar para que como un cuerpo podamos terminar la evangelización mundial. Ese es el punto. Entonces, aún creo que este Timoteo que Dios quiere levantar en este tiempo no habla de una edad, sino habla de un corazón. No habla de jóvenes y que diferencia, no, sino que habla de un corazón que de verdad se encuentra con Dios. Para ir finalizando, quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 5, versículo 7. 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, del 5 al 7. Amén. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe, ¿qué dice? Trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y el capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Ahí está. Amén. No, de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Que qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda, ¿qué dice? Paciencia. Y Pablo quería que Timoteo predicara y compartiera. Pero entendemos que la evangelización mundial es un resultado de la fe en el Evangelio. Si no es un resultado de la fe en el Evangelio, es una carga. Y si no es una carga, es un conflicto. Y si no es un conflicto, es una competencia. Y si no, es de todo, menos la evangelización. Puede ser lo que sea, menos la evangelización. Por eso usted anda predicando y de repente a usted le predica, ¿quiere escuchar? Una vez andábamos en México y andábamos con el pastor Mu y otro joven y preguntaba, no era con Martín, preguntábamos, quisiera escuchar el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y a nosotros con el pastor Mu dijo, no. Y de repente Mu preguntaba, quisiera escuchar el Evangelio, que Jesús es el Cristo. No. 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas, y nadie nos decía que quería. Y llegó un joven y él dijo, quisiera escuchar el Evangelio de Jesús. Sí, le dijo,
Y nosotros como parece broma, pero es anécdota. Parece que es chiste, pero algo surge en el corazón del hombre. El instar, el predicar en la palabra surge de estarse encontrando con Dios. Esto debe ser una respuesta. Yo sé que ustedes saben que tienen que predicar, pero no es de saberlo, ni es de que tengo que hacerlo. Claro, hay que esforzarse, hay que obedecer, porque no es que siempre te va, ay, no sé, hoy tengo ganas. Pero esto surge de estarnos encontrando con Dios. Por eso les digo, lo mismo que Pablo les decía, ejercítense en la piedad. Para que esta respuesta pueda surgir y puedan hacer la evangelización mundial. Y un último versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. ¿Me dicen amén? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿qué dice? A todos los que, ¿qué? Este versículo es duro. ¿Sabe por qué? Porque dice, a todos los que ya saben de su venida. No, dice aquellos los que, ¿qué? Porque tengo ganas, les voy a volver a preguntar. ¿A todos los que qué? Aman su venida. ¿Ven que tener una fe fingida es diferente a amar su venida? Sí. Es muy diferente. Aparentar que amo su venida es diferente a amar, a anhelar que con el Señor que yo me estoy encontrando, que con el Señor que yo estoy conociendo, Él va a venir por segunda vez y de verdad voy a estar con Él ya sin ninguna interferencia. Sin nada, sin ninguna interferencia. Como dice esta alabanza de los cubanos. Prepárate, dice, apresúrate mi hermano y vámonos de aquí. Dice. Y ahí terminó todo. Cuando vamos a ver al Señor venir, terminó todo. Pero ¿qué nos espera a nosotros? Dice que vamos a conocer como fuimos conocidos. Y le vamos a ver. Y él, ¿qué más puedo decir yo de eso? Pero, ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? El Evangelio no es una doctrina, ni podemos aprenderlo con la mente. El Emmanuel es algo que solamente podemos disfrutar por medio de ser ejercitados en la piedad, por medio de recibir esta palabra que es digna, que el Cristo vino al mundo a resolver el problema, que no me dejaba a mí encontrarme con Dios. Si yo aprendo a ver eso constantemente todos los días, de una manera real, yo voy a aprender a disfrutar del Emmanuel. Voy a conocer a Dios y con ese corazón vamos a poder terminar la evangelización mundial. ¿Por qué estamos aquí? Para poder ayudar a El Salvador y al mundo con este evangelio. Y anhelo de que de verdad, como Pablo anhelaba que Timoteo se levantara, los jóvenes, no solo los jóvenes, sino todos, podamos levantarnos con este corazón para poder terminar. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor.